El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. Capítulo 1. Carta a la Iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti, que has abandonado tu amor primero. Acuérdate, pues, de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelabro, si no te conviertes. Con todo, tienes esto a favor, que aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Nerón, Claudio, César, Augusto Germánico. Años 37-68. Éfeso. Éfeso significa ímpetu según Villod. Representa la primera edad de la Iglesia apostólica, hasta Nerón. 33. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. 34. Virgen del Pilar, hacia el año 40 después de Cristo. C. La Virgen María, que aún vivía en Palestina, se le aparece sobre una columna al apóstol Santiago Puninen, la región de Jasar Augusta, a orillas del río Ebro. Sobre la columna o pilar de la aparición se construyó la primera capilla dedicada a la Virgen por la cristiandad, actualmente Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. La tradición pilarista y jacobea nos descubre al apóstol Santiago unido, durante siglos, a la espiritualidad de la patria española, siendo investido como patrón de España. Es interesante considerar que la primera aparición de la Santísima Virgen se produjera sobre una columna, y nos lleva a pensar que desde el principio, la Virgen es pilar o columna de la Iglesia. Visión de la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago. Ana Catalina Emmerich. He visto a Santiago rezando en Zaragoza, vi venir un resplandor del cielo sobre él, y aparecieron ángeles que entonaban un canto muy armonioso, mientras traían un pilar de luz. En el resplandor del pilar vi a María Santísima de nívea, blancura y transparencia, de mayor hermosura y delicadeza que la blancura de una fina seda. Estaba de pie, resplandeciente de luz. Entonces vi que Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando de rodillas y recibió internamente de María el aviso de que debía erigir de inmediato una iglesia allí. Tú, Beata María de Jesús de Ágreda, manifestósele a Santiago la Reina del Cielo desde la nube, y trono donde estaba rodeada de los coros de los ángeles. El dichoso apóstol se postró en tierra y con profunda reverencia adoró a la Madre de su Creador y Redentor, y vio juntamente la imagen y columna o pilar en manos de algunos ángeles. La piadosa reina le dio la bendición en nombre de su Hijo Santísimo, y le dijo: Este lugar ha señalado y destinado el Altísimo y Todopoderoso Dios del cielo, para que en la tierra le consagréis y dediquéis un templo y casa de oración, de donde debajo del título de mi nombre, quiere que el suyo sea ensalzado y engrandecido, y que los tesoros de su divina diestra se comuniquen, franqueando liberalmente, sus antiguas misericordias con todos los fieles, y que por mi intercesión las alcancen, si las pidieren con verdadera fe y piadosa devoción. Yo, en nombre del Todopoderoso, les prometo grandes favores y bendiciones de dulzura, y mi verdadera protección y amparo, porque éste ha de ser templo y casa mía, y mi propia herencia y posesión. Y, en testimonio de esta verdad y promesa, quedará aquí esta columna y colocada mi propia imagen, que en este lugar donde edificaréis mi templo, perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo. 3. Resaltar la promesa que hace la Virgen al apóstol. Y en testimonio de esta verdad y promesa, quedará aquí esta columna y colocada mi propia imagen, que en este lugar donde edificaréis mi templo, perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. Capítulo 2. Carta a la Iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la Iglesia en Esmirna.
Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Aunque eres rico hoy, las calumnias de los que se llaman judíos, pero que no son sino sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Claudio Aurelio Valerio Diocleciano Augusto. Años 244.311. Esmirna. La edad de las persecuciones, desde Nerón a Diocleciano. Esmirna en griego significa mirra sustancia usada en la antigüedad para restaño o restaurativo en las heridas y para preservar la corrupción. Substancia amarga, símbolo en la escritura de dolores corporales y de embalsamamiento. Los 3 reyes ofrecieron al niño Dios oro, incienso y mirra, como a rey, Dios y hombre, dicen los santos intérpretes. 37. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. 38. Orígenes de Alejandría. Orígenes IV nació en Alejandría en el año 185 y murió en el año 254 en Cesarea Marítima, Palestina. Es considerado como uno de los padres de la Iglesia. Profecías sobre el Anticristo. El Anticristo será un profeta de mentiras. Se proclamará Dios y recibirá poder para realizar señales y prodigios, lo que llevará a los hombres a adorarlo. Este será el tiempo en que se despreciará la rectitud y se odiará la inocencia, en que los malos mirarán a los buenos como enemigos y ya no habrá ley, orden ni disciplina. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. 40. Capítulo 3. Carta a la Iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la Iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé que habitas donde está el trono de Satanás, pero mantienes mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien han dado muerte entre vosotros, ahí donde Satanás habita. Pero tengo algo contra ti. Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. De la misma manera también tú tienes a los que profesan igualmente la doctrina de los nicolaitas. Conviértete, pues, si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido, y una piedrecita blanca, y escrito en ella un nombre nuevo, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Carlomagno. Años 742.747 o 748. 814. Pérgamo. Pérgamo. Libros. La Iglesia de los Doctores y de las Herejías, hasta Carlomagno. Era el baluarte del paganismo, una de sus fortalezas, el trono de Satán, habiendo sido la primera donde se levantó un trono al divino Augusto, la primera bestia. Primer santuario de la adoración sacrílega del hombre por el hombre, que será la herejía del Anticristo. En el Anticristo habrá 2 cosas, un sacrilegio y una herejía, segunda bestia. Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio, y por cierto el máximo. Y para ello, se servirá como de instrumento de un culto religioso derivado especialmente del mismo cristianismo. Y así, el poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado por un sacerdocio, será la abominación de la desolación y el reinado del Anticristo. 41. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. 42. San Juan Damasceno. San Juan Damasceno, 5 doctor y padre de la Iglesia, nació en el año 675 en Damasco, Siria, y murió en el año 749 en el monasterio de San Saba, Jerusalén. Profecías. El Anticristo reinará de océano a océano. Será un hijo ilegítimo, bajo el poder de Satanás. Dios permitirá que el demonio tome completa posesión de él, desde su pecaminosa concepción. También enseñó que Enoc y Elías serán enviados y cambiarán el corazón de los padres hacia los hijos, es decir, convertirán la sinagoga a nuestro Señor Jesucristo y a la predicación de los apóstoles. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. 44.
El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. Capítulo 4. Carta aquí a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus obras últimas son mejores que las primeras. Pero tengo contra ti que permites a esa mujer Jezabel, que se llama profetisa, enseñar y engañar así a mis siervos a fornicar y comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo le he dado un tiempo para que se convierta, pero no quiere convertirse de su fornicación. Mira, voy a postrarla en cama, y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten de sus obras. Y a sus hijos los heriré de muerte. Y todas las iglesias conocerán que yo soy el que sondea entrañas y corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los demás de Tiatira, a cuantos no profesáis esta doctrina, los que no habéis conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. Solo que mantengáis lo que tenéis hasta que yo vuelva. Al vencedor, que cumpla mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con cetro de hierro, y se quebrarán como vasos de loza. Como yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carlos I de España y V de Alemania. Años 1558. Tiatira. Tiatira es la iglesia del dominio, desde Carlomagno hasta Carlos V de Alemania y Bímino de España, el emperador de la Contrarreforma. La Iglesia Católica sube a su apogeo entonces. 45. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. 46. Santa Hildegarda. Santa Hildegarda de Bingen, monja benedictina y doctora de la Iglesia, nació en el año 1098 en Bermersheim, cerca de Maguncia, Alemania, y murió en el año 1179 a la edad de 81 años en su convento de Ruppersberg, del que fue abadesa hasta su muerte. Profecías. El Señor pondrá en manos de nuestros enemigos la vara de hierro destinada a vengarlo. Cuando se haya perdido enteramente el temor de Dios, guerras atroces y crueles se sucederán a porfía. Una multitud de personas serán por ellas inmoladas y muchas ciudades se convertirán en montones de ruinas. Así, como el hombre gana por su fuerza sobre la debilidad de la mujer y el león supera a todos los animales, del mismo modo algunos hombres, de una ferocidad sin igual, suscitados por la justicia divina, se burlarán del reposo de sus semejantes. Así ha sucedido desde el principio del mundo. El Señor volverá a poner en manos de nuestros enemigos la vara de hierro destinada a vengarlo cruelmente de nuestras iniquidades. Las 5 bestias, Reed J. Turner, 7 teólogo e historiador, en su libro Las 5 bestias de Santa Hildegarda. Símbolos proféticos de la sociedad moderna, interpreta las visiones del futuro experimentadas por Santa Hildegarda de Bingen. Nos dice que representan 5 períodos históricos distintos, épocas feroces de gobierno temporal y su efecto en la Iglesia Católica. Estas épocas representadas por animales serían: primero el perro de fuego, segundo el león amarillo, tercero el caballo blanquecino, cuarto el cerdo negro, quinto el lobo gris. Refiriéndose a la crisis religiosa dice que la justicia, la honestidad de las costumbres y la dignidad de las virtudes restauradas por los profetas después del diluvio hasta la venida de Jesucristo, y después de ellos por los apóstoles y doctores de la Iglesia, que brillarán por mucho tiempo, se depravarán en lo sucesivo, pero que después de aquellos días malos recobrarán su antiguo brillo entre los hombres antes del fin de los tiempos y después de grandes tribulaciones. Sobre los pastores de almas, tomando a su cargo la causa de la justicia, el soberano juez castigará a los prevaricadores y sobre todo a los malos pastores de la Iglesia, permitiendo que se les despoje de sus bienes temporales, antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. Purificado por fin con tantas pruebas, cada orden, eclesiástica y seglar, recobrará su fervor y dignidad primera. Coseto, Lascoe, Pax. 16-17. 8. San Malaquías. Nació en el año 1094 en Armagh, 9, y murió en los brazos de San Bernardo el 2 de noviembre de 1148 en Clairvaux,
Arzobispo católico de Armagh, Irlanda. Fue canonizado el 6 de julio de 1190 por el Papa Clemente III. Se le atribuyen 2 listas de profecías, por las cuales es recordado, aunque aparentemente fueron escritas varios siglos después de su muerte. Estas son la profecía sobre los papas, 1595, y la profecía sobre Irlanda, 1690. Profecías. Sobre su propia muerte. Según nos relata San Bernardo, anunció el día exacto de su muerte, estando con él en la abadía de Clairvaux. Sobre Irlanda. Anuncia que Irlanda será oprimida y perseguida por Inglaterra, trayéndole calamidades por 7 siglos, pero que preservaría la fidelidad a Dios y a su Iglesia en medio de todas sus pruebas. Al final de ese período sería liberada y sus opresores serían entonces castigados. Irlanda católica será instrumento para el regreso de Inglaterra a la fe católica. Se dice que esta profecía fue copiada por Dom Mabillon de un antiguo manuscrito de Clairvaux y transmitida al mártir sucesor de Oliver Plunkett por él. Sobre los papas, la más famosa de las profecías atribuidas a San Malaquías, compuesta de lemas para cada uno de los 112 papas a partir de Celestino II, elegido en el año 1130, hasta el de los tiempos. 112. Petrus Romanus, Pedro Romano. ¿Quién será el último papa? En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus, quien alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el temido juez juzgará a su pueblo. San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro Bernardone. Diez nació en el año 1182 en la ciudad de Asís, perteneciente a la provincia de Umbría. Casualmente nació en un humilde establo, donde le cogieron a su madre los dolores del parto. Fue bautizado con el nombre de Juan, pero por la facilidad con que aprendió la lengua francesa, necesaria entonces, a los comerciantes de Italia para negociar, se le dio el sobrenombre de Francisco. Su padre Pedro Bernardone y su madre Pica eran mercaderes y vivían del comercio. Murió el 3 de octubre de 1226 en Asís, Italia. Profecías. Poco antes de morir, San Francisco de Asís reunió a sus seguidores y les advirtió de los problemas venideros diciéndoles: 11. Sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones, abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará, y la malicia de los impíos se incrementará. Los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Entonces, los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que, si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serían inducidos a error, si no fuere que serán especialmente guiados, en medio de tan grande confusión, por la inmensa misericordia de Dios. Entonces, nuestra regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos, y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. Los que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida, pero hay de aquellos que, confiando únicamente en su orden, se dejen caer en la tibieza, porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba de los elegidos. Aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones. Serán considerados como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus, dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pero el Señor ha de ser el refugio de los afligidos, y salvará a todos los que confían en Él. Y para ser como su cabeza, estos, los elegidos, actuarán con esperanza, y por su muerte, comprarán para ellos mismos la vida eterna. Eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos no temerán nada, y han de preferir perecer antes que consentir en la falsedad y la perfidia.
Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior, pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un exterminador. Si se ha puesto en duda tanto la veracidad como la historicidad de esta profecía, lo cierto es que los datos que tenemos de su autenticidad son bastante concluyentes. En la página web, En Cristo y María, 12 encontramos un artículo muy esclarecedor, el cual paso a reproducir. En primer lugar, dejamos fuera de toda duda su historicidad, puesto que fue transmitida en su integridad por múltiples sitios, entre ellos, la exposición de la regla de Angelo de Clareno, 1247 a 1337, y las verba, que algunos piensan compuestas entre 1300 y 1325, y que fueron atribuidas por la tradición de la orden a Conrado de Ofida, 1241 a 1306. También he averiguado por qué dejó de aparecer en la edición crítica de Las Obras del Santo. Esto ocurrió en 1904 al ser eliminada por la edición crítica de los padres del Colegio de San Buenaventura, ad claras aquas. Sin embargo, descubrimientos posteriores de algún manuscrito en que se omitía parte del texto y una ulterior reflexión crítica de 1912 la sitúa como cierta en el entorno oral de los discípulos de San Francisco y con origen probable en Tomás de Celano. No sé por qué no se volvió a recoger hasta la edición que cité del 2001, donde lo hace con el texto del antipapa omitido, pero sospecho que es por el tema de los Fraticelli y la sospecha de estar intoxicada atribuyéndola al siglo XIV, pero como muestra el estudio de 1912, esto no puede ser, ya que la cita Juan de Olivi, finales del siglo XIII, y en la parte del cisma, y de modo más general, la cita Juan de Rupestissa, muerto en 1265. En este recorrido ha sido sorprendente comprobar que existía una referencia de esta profecía, como relatada por San Francisco, en secreto y solo, para sus compañeros, especificando que en los tiempos del anticristo antes habría un papa falso que arrastraría a muchos al error en los escritos de Juan Pedro de Olivi, 1248 a 1292, concretamente en su condenado comentario al Apocalipsis. Y más sorprendente, pero menos importante para el tema, es encontrar esta profecía divulgada como precursora de los tiempos del anticristo en una conocida comedia popular española del siglo XV, La Tebaida. Asimismo tengo el texto original en latín de la misma, que siempre es bueno tenerlo, y en las dos versiones, la reducida, que habla solo de los cismas y la decadencia de la Orden de San Francisco dentro de una decadencia eclesiástica general, y la extensa, que se refiere también al antipapa y sus malas obras para la Iglesia. En añadido he encontrado que la edición de Washburn, a la que se refieren generalmente al poner esta ofrecía y que enlazaba arriba, es una traducción de una edición en italiano de 1880 de un capuchino que cuenta con aprobación eclesiástica y de la orden y que pueden consultar aquí. 13. Tiene algunas cosas en las notas que no se traducen en la otra. La profecía la tienen en la página 421. 14. Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida, 15, nació probablemente en el año 1303 en Finsta, región de Uppland, núcleo originario del Reino de Suecia. Fueron sus padres Birger Pettersson e Ingeborg Bengtsdotter, ricos terratenientes. A los 14 años, conforme a los usos de la época, fue casada con el noble caballero Ulf Gudmarsson, de cuyo matrimonio nacieron 8 hijos, entre ellos Catalina, que también fue proclamada santa. Murió el 23 de julio de 1373 en Roma, Italia, y sus restos mortales fueron trasladados y reposan en la abadía que ella fundó en Vadstena. Canonizada en el año 1391, es venerada como la santa patrona de Suecia y de las viudas, y en el año 2000 el Papa Juan Pablo II la designó patrona de Europa. Fue la fundadora de la Orden del Santísimo Corazón y escribió varios libros piadosos, uno de los cuales trata sobre sus revelaciones y fue publicado por primera vez en el año 1492. Visiones. Los documentos proféticos fueron encontrados dentro de una caja de plomo en las bóvedas de los padres benedictinos de la ciudad de Nápoles.
La versión que aquí damos a conocer fue tomada del convento de Santo Domingo, en la ciudad de Mareno, descubierta por Francisco Famesone Biondi, un notario público del mismo lugar. Se publicó en una colección de profecías en el año 1856 con el título de Oráculo, sobre el Anticristo. El Anticristo nacerá de una mujer maldita, que pretenderá ser bien instruida en las cosas espirituales, y de un hombre maldito, de cuyo semen el diablo formará su engendro. El tiempo de este Anticristo, bien conocido por mí, vendrá cuando la iniquidad y la impiedad abundarán desmedidamente. Antes, sin embargo, de la llegada del Anticristo, la puerta de la fe será abierta en algunas naciones y la Escritura se verificará. La gente sin inteligencia me glorificará, y los desiertos serán habitados. Pero cuando muchos cristianos sean amadores de herejías, y los hombres impíos persigan a los clérigos y odien la justicia, esta constituirá la señal de que el Anticristo vendrá sin demora. Por último, él llegará el más malvado de los hombres, y ayudado por los judíos, luchará contra el mundo entero. Él reinará durante 3 años y tendrá dominio sobre toda la tierra. Él hará todo esfuerzo posible para suprimir de la tierra el nombre de cristianos, y muchos cristianos serán asesinados. Sobre los griegos. Sepan los griegos que su imperio, sus reinos o dominios nunca encontrarán seguridad ni paz estable, por el contrario, siempre se hallarán en sujeción a sus enemigos. De ellos tendrán que sufrir las dificultades más graves y las más constantes angustias. Hasta que con verdadera humildad y con buena voluntad se sometan devotamente la Iglesia Católica Romana y su fe. Sufrirán hasta que se sometan en entera conformidad a las sagradas ordenanzas y a los ritos de la Santa Iglesia. Fechas coincidentes. Cuando la fiesta del apóstol San Marcos, el 25 de abril, tenga lugar un domingo de Pascua. Cuando la fiesta de San Antonio de Padua, 13 de junio, caiga en la fiesta de Pentecostés. Y cuando la fiesta de San Juan Bautista, 24 de junio, coincida con la fiesta de Corpus Christi, el mundo entero gritará: ¡ay! 16. Sepa el lirio reinante que deberá movilizar sus campamentos contra la semilla de los leones y deberá sitiar a los hijos de los hombres que harán guerra contra el lirio. En esos tiempos se levantará el signo de impiedad. 17. 40 años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo parecerá perdido, Dios mismo, de improviso, pondrá fin a toda maldad. La señal de estos eventos será cuando los sacerdotes habrán dejado el hábito santo y se vestirán como la gente común, las mujeres como los hombres y los hombres como las mujeres. San Vicente Ferrer. Vicente Ferrer. 18 nació el 23 de enero de 1350 en Valencia. Fueron sus padres Guillermo Ferrer y Constancia Miguel. Tomó el hábito dominico en febrero de 1367 al ingresar en el convento de los Predicadores de Valencia. Recorrió el mediodía francés y la Auvernia, pasando luego a la Bretaña, donde transcurrirá los últimos meses de su vida. Encontrándose gravemente enfermo en Vannes, municipio de la Bretaña francesa, decidió partir hacia Valencia, pero tomó como una señal de Dios una terrible tempestad que se ocasionó cuando iba a salir del puerto, lo que le hizo quedarse en Vannes, ciudad en la que murió el 5 de abril de 1419. Su sepulcro se encuentra en la Catedral de Vannes. El 29 de junio de 1455, Calixto III anunció la canonización de Vicente Ferrer. Después de su canonización, se convirtió en el santo patrón principal de la ciudad y reino de Valencia. Se le atribuye la fundación, en el año 1410, del primer orfanato del mundo, el cual aún sigue en pie y funcionando en Valencia. Se hace referencia del acontecimiento de la siguiente manera y siglos más tarde. En este mismo año, 1410, advirtiendo el santo el desamparo que padecían muchos huérfanos pobres, pensó en recogerles en una casa, situada en la plaza de San Agustín, la que tenían los cofrades llamados los beguines o beatos. En ella, pues, nuestro santo recogió los niños y niñas huérfanos, que iban perdidos por la ciudad. Tomás Merita Yacer, 1755. 19. Profecías. El 13 de septiembre de 1401. En un sermón que dio en Barcelona para recordar a sus oyentes el N del mundo, bajo el lema Timete Deu, les habla riéndose a los últimos tiempos. 20.
Vendrá un tiempo que ninguno lo habrá visto. Llorará la iglesia, las viudas se levantarán hiriendo sus pechos y no encontrarán consuelo. Ahora está lejos, pero llegará sin falta y muy cerca de aquel tiempo en que dos empezarán a hacerse reyes. Sus días no se alargarán mucho. Llorad viejos y ancianos. Suplicad. Llorad si algunos sois testigos de estruendo tan grande, de modo que ni fue, ni será, ni se espera ver otro mayor, sino el que se experimentará en el juicio. Pero la tristeza se convertirá en gozo. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, todo purificará y renovará. La Francia, con su orgullo, será del todo abatida. Su príncipe, Ayay, que si las bandas lo vieran, se aterrarían. Oh Migueletes, oh catalanes. La Casa Santa, las vuestras y las de toda España, prevendréis y dispondréis la justicia. Los días no distarán. Están ya a las puertas. Veréis una señal y no la conoceréis. Pero advertid que en aquel tiempo, las mujeres vestirán como hombres y se portarán según su gusto y licenciosamente. Los hombres vestirán vilmente como mujeres. En los días de paz que han de venir luego de la desolación de revoluciones y guerras, antes del fin del mundo, los cristianos se volverán muy tibios en su religión y rehusarán recibir el sacramento de la confirmación, diciendo, es un sacramento innecesario. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. Capítulo 5. Carta es la iglesia de Sardes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Revolución Francesa. 1789-1799. Sardes. Sardes es la edad llamada, el Renacimiento desde Carlos Pintoto hasta la Revolución Francesa, o bien, hasta nuestros días. Elijan. Yo no lo sé simplemente, ¿para qué voy a mentir? Sardes, capital del reino de Lidia, era proverbial en la antigüedad por sus riquezas. Holzhauser dice que Sardes significa estampa de hermosura. No sabemos de dónde saca ese etimón, pero ese mote también le cuadraría a la vistosa y en el fondo desastrosa edad que los historiógrafos han bautizado Renacimiento 59. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas 60. Sor María de Basseyes. Nació el 15 de febrero de 1590 en Saint-Sauveur-Lendelin y falleció el 25 de febrero de 1656 en Coutances, ambas poblaciones del departamento de la Mancha, en la región de la Baja Normandía, Francia. 21. Hija de Julien de Valais y Jacqueline Germain, campesinos pobres y miembros de la pequeña nobleza arruinada. Aunque nunca es canonizada oficialmente, tradicionalmente es reconocida como santa. El padre Jean Eudes estudia las visiones sobrenaturales de Sor María des Valles, reuniendo en 1655 todo lo que sabía sobre ella en sus cuadernos. La maravillosa vida de María de los Valles y las cosas prodigiosas que pasó en ella. Profecías. Sobre el juicio al mundo dice que será por el fuego, y lo describe como los 3 diluvios y el castigo. Será un diluvio de fuego, precursor del diluvio de gracias del reino del Espíritu Santo, que nuestro Señor le anunciaba por estas palabras. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Lo que se entiende del tiempo el cual el Espíritu Santo pondrá el fuego del amor divino sobre toda la tierra y en que hará su diluvio. Porque hay 3 diluvios, los 3 son tristes, y que son enviados para destruir el pecado. El primer diluvio es el del Padre Eterno, que ha sido un diluvio de agua. El segundo es el diluvio del Hijo, que ha sido un diluvio de sangre. El tercero es el de Espíritu Santo, que será un diluvio de fuego.
Más será triste como los otros porque encontrará mucha resistencia y cantidad de madera verde que será difícil de quemar. 2 ya han pasado, pero el tercero permanece. Y como los 2 primeros han sido predichos largo tiempo antes de que llegaran, así el último, solo Dios conoce el tiempo. 22. La asombrosa procesión de María Desvallés. Jesucristo mandó hacer a María Desvallés, llamada la Santa de Coutances, y alma hermanada con San Juan Eudes, una extraña procesión simbólica. Debía en primer lugar recitar las letanías del Padre en el bello entorno de la gran plaza de la población. Después, las letanías del Hijo en la cloaca más inmunda que pudiera encontrar. Y al fin las letanías del Espíritu Santo delante de un crucifijo en la iglesia. Las primeras letanías en la plaza eran para llamar a los infieles. Las segundas en la cloaca eran para la conversión de los malos cristianos y especialmente de los malos sacerdotes, porque conforme le dijo Cristo, «Estoy en la iglesia como hombre en una infame cloaca, que se encuentra forzado a permanecer allí por ataduras que le agarrotan, porque mi caridad divina me fuerza a estar allí». Las terceras letanías delante del crucifijo eran para obtener el derramamiento y la efusión de gracias en tiempo de la gran conversión. Dios permite los malos sacerdotes por razones que solo Él conoce. Y la Virgen le dice a la hermana María que diga algunas oraciones para abreviar el tiempo durante el cual los malos pastores deben reinar en la iglesia, siempre según los fines de la divina providencia. Mariana de Jesús Torres. Virgen del Buen Suceso. Mariana Torres. 23 nació en el año 1563 en la provincia de Vizcaya, España. Era la mayor de 3 hermanos. El rey de España, Felipe II, escogió personalmente en la provincia de Galicia a 5 monjas concepcionistas, que bajo la dirección de la Madre María de Jesús Taboada, llevasen a Quito el espíritu de la Orden de la Inmaculada Concepción. Mariana contaba tan solo 8 años cuando lo supo. Rogó y obtuvo de su tía, la Madre Taboada, que la llevara como aspirante a la vida religiosa. Desde el año de 1594 hasta su muerte, fue agraciada con una serie de apariciones marianas bajo la advocación de María del Buen Suceso. Su tía, la Madre María de Jesús, muere en el año 1593, y la Madre Mariana, que tenían entonces 30 años, es proclamada por unanimidad abadesa del Real Monasterio de Clausura de la Orden Franciscana de la Limpia Concepción. Murió el 16 de enero de 1635 en olor de santidad a la edad de 72 años, murió a las 3 de la tarde. Hora de la Divina Misericordia, tal y como lo había predicho. Su cuerpo se conserva incorrupto. En unas reformas del convento llevadas a cabo en el año 1906, la tumba de 300 años de edad de la Madre Mariana fue abierta, y su cuerpo se encontraba completo y sin corrupción, completo con su hábito y artículos de penitencia, y un aroma exquisito de lirios procedía de su cuerpo. Apariciones y profecías de Nuestra Señora María del Buen Suceso. Primera aparición, el 2 de febrero de 1594. El día 2 de febrero de 1594, celebración de Nuestra Señora de la Candelaria, cuando la Madre Mariana Torres hacía su habitual oración de medianoche frente al altar mayor, una dulce voz la llama. La Virgen se le aparece vestida con la saya blanca y el capuchón azul del hábito de la congregación, sostenía en su mano izquierda al Niño Dios, en la otra mano llevaba un báculo de oro bruñido y esmaltado de piedras preciosas. «Soy María del Buen Suceso, Reina del cielo y de la tierra», le dijo la Madre de Dios. «Con esta advocación quiero hacer en todos los siglos prodigios. La lámpara del santuario que quema ante nuestro Señor en el tabernáculo y que viste extinguirse tiene muchos significados. He venido a consolar tu afligido corazón. Tus oraciones, lágrimas y penitencias son muy agradables a nuestro Padre Celestial. Ahora quiero que esfuerces tu corazón y que no te abata el sufrimiento. Larga será tu vida para gloria de Dios y de tu Madre que te habla. Mi Hijo Santísimo te regala el dolor en todas sus formas, y para infundirte el valor que necesitas, tómale de mis brazos en los tuyos». A partir de ese día, la Santísima Virgen la visitó con frecuencia, profetizó, anunció, pidió y le hizo conocer secretos y misterios. Le reveló el significado de la extinción de la luz del Santísimo, y sus profecías abarcan aquellos tiempos, nuestros días y aconteceres futuros. Todo lo que debió cumplirse ya se cumplió, y ahora estamos verificando lo que dijo sobre nuestro tiempo.
Segunda aparición, el 16 de enero de 1599. En la segunda aparición, la Santísima Virgen le pidió que mandase a hacer una estatua suya y le dio a conocer diversos hechos futuros. Le manifestó: «Es voluntad de mi Hijo Santísimo que tú misma mandes a trabajar una estatua mía, tal como me ves, y la coloques encima de la silla de la prelada, para, desde allí, gobernar mi monasterio. Para que entiendan los mortales que yo soy poderosa para aplacar la justicia divina, alcanzar piedad y perdón a toda alma pecadora que acuda a mí con corazón contrito, porque soy la Madre de Misericordia, y en mí no hay sino bondad y amor». El obispo debe darle el nombre de María del Buen Suceso, de la Purificación o de Candelaria. Yo tomaré completa posesión de esta mi casa, y pondré sobre mí la responsabilidad de mantenerla a salvo y libre de todo daño hasta el fin de los tiempos. Gabriel, Miguel y Rafael, junto con todo el coro angélico, se harán cargo secretamente de la creación de mi estatua. Para este propósito, tú debes llamar a Francisco del Castillo, que es un hábil escultor, y darle una breve descripción de mis medidas, tal como me has visto hoy y siempre. Cuando las tribulaciones del espíritu y los sufrimientos del cuerpo les opriman y parezca que se ahogan en un mar sin fondo, miren mi santa imagen, que será para ustedes una estrella de los náufragos, que siempre estará ahí, dispuesta a escuchar sus lamentos y calmar su llanto. Dígales que siempre deben recurrir a su madre, con fe y amor. Tercera aparición, el 2 de febrero de 1610. Muy temprano, la mañana del 2 de febrero, se le aparece nuevamente la Virgen a la Madre Mariana, y repitió su demanda de tener una estatua. Luego, añadió: «Dile al obispo que es mi voluntad y la voluntad de mi Hijo Santísimo que su nombre se oculte a toda costa, porque no es apropiado para cualquier persona en el momento presente conocer los detalles o el origen de cómo esta estatua vino a realizarse. Este conocimiento solo vendrá para el público en general en el siglo XX. En esa época, la Iglesia se encontrará atacada por hordas terribles de la secta masónica, y esta pobre tierra ecuatoriana estará agonizando a causa de la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, la prensa impía, la educación secular, los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio dominarán en este depravado tiempo de desolación, y quien debe hablar estará en silencio». Profecías para nuestros tiempos, el 2 de febrero de 1634. Cerca del final de la vida de la Madre Mariana, la mañana del 2 de febrero de 1634, ella acababa su oración a las 3 de la mañana en el coro alto ante el Santísimo Sacramento, y suplicándole poder estar unida a él y ser devorada en ese amor que pertenece a la Virgen, de pronto observó que la lámpara del sagrario dejó de alumbrar, y al intentar ir a la iglesia para reavivarla, quedaron inmovilizados sus músculos, no pudiendo dar un solo paso. En ese momento, se le apareció la Santísima Virgen del Buen Suceso, llevando a su hijo en el brazo izquierdo y el báculo en el derecho. Acercándosele lentamente le dice: «Mi amada hija, hoy vengo a darte la grata nueva de tu muerte, que ocurrirá de aquí a 10 meses y días. Cerrarás tus ojos a la luz material de este mundo para abrirlos a la claridad de la luz eterna. Te hago saber que mi amor maternal velará sobre los conventos de toda la orden de mi Inmaculada Concepción, porque esta orden me dará mucha gloria en santas hijas que tendrá, y con especialidad cuidaré de los conventos fundados en estas tierras por mis hijas de esta casa. Prepara tu alma para que, cada vez más purificada, puedas entrar en plenitud a la alegría del Señor. Oh, si los mortales, y en particular las almas religiosas, pudieran saber lo que es el cielo y lo que es poseer a Dios. ¿De qué manera diferente vivirían? Ni ellos mismos escatimarían sacrificios con el fin de poseerlo». La Santísima Virgen María le explicó a continuación los 5 sentidos de la luz del tabernáculo que se había extinguido ante los ojos de la Madre Mariana. Y el primer significado es: grandes herejías se abatirían sobre la tierra a finales del siglo XIX y todo el XX. A medida que estas herejías se extiendan y dominen, la preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas por la casi total corrupción de las costumbres. En esos tiempos estará la atmósfera repleta del espíritu de impureza. Habrá grandes calamidades tanto físicas y morales como públicas y privadas.
El corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la fe y de las buenas costumbres sufrirá un cruel e indecible padecer, a la par que prolongado martirio. Por este sufrimiento serán considerados mártires. Habrá un ambiente envenenado de impureza que reinará, que a manera de un mar inmundo, correrá por calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que no habrá en el mundo almas vírgenes. El pequeño número de almas que se oculten conservarán el tesoro de la fe y las virtudes. Ellas sufrirán un martirio indeciblemente cruel y prolongado. Muchas sucumbirán a la muerte por la violencia de sus sufrimientos, y los que se sacrifiquen por la Iglesia y el país se contarán como mártires. Los hombres libres de la esclavitud de esas herejías, aquellos a quienes el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo destinará para la restauración, tendrán una gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Para probar esta fe y la confianza de los justos, habrá ocasiones en las que todo parecerá estar perdido y paralizado. Esto, entonces, será el feliz comienzo de la restauración completa. Y, en el segundo significado, Nuestra Señora dijo: es que mi convento, siendo muy reducido en tamaño, se sumergirá en un océano insondable de amargura indescriptible y parecerá estar ahogándose en las aguas de diversas tribulaciones. Muchas vocaciones auténticas perecerán, continuó. La injusticia entrará incluso en este convento, disfrazada bajo el nombre de falsa caridad, causando estragos en las almas. Y las almas fieles, llorando e implorando en secreto para que estos terribles tiempos se acorten, sufrirán un martirio lento y continuo. Tercera razón para que se dé la extinción de la luz de la lámpara es el espíritu de impureza que saturará la atmósfera de aquellos tiempos. Al igual que un océano sucio, correrá a través de las calles, plazas y lugares públicos, con una libertad asombrosa. ¡Ay de los niños de ese tiempo! El sacramento del bautismo lo recibirán difícilmente, la confirmación, de igual manera. No habrá casi ningún alma virgen en el mundo, dijo la Virgen. La delicada flor de la virginidad se vería amenazada por la completa aniquilación. Sin embargo, prometió que siempre habría algunas almas buenas en los claustros donde puedan echar raíces, crecer y vivir como un escudo para desviar la ira divina. Sin virginidad, dijo, sería necesario que el fuego del cielo cayera sobre estas tierras para purificarlos. La cuarta razón para que la lámpara se apague es que, habiéndose apoderado las sectas masónicas de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que, perdiendo a la niñez, se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. En esos aciagos tiempos apenas se encontrará inocencia infantil. De esa manera irán perdiéndose las vocaciones para el sacerdocio, que será una verdadera calamidad. Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres, por casi reinar Satanás con las sectas masónicas, tendientes principalmente a corromper a los niños para sostener con ese medio la corrupción general. Apagándose la luz preciosa de la fe hasta llegar a casi una total y general corrupción de costumbres. Esto, unido con la educación laica, será motivo de escasear las vocaciones sacerdotales y religiosas. Una vez más, Nuestra Señora prometió que, durante este tiempo, todavía habría comunidades religiosas que sostengan a la Iglesia y sagrados ministros del altar, almas ocultas y bellas que trabajarán con valentía y celo desinteresado por la salvación de las almas. Contra ellos, advirtió, los impíos desencadenarán una guerra cruel, dejando caer sobre ellos vituperios, calumnias y vejaciones con el fin de impedir el cumplimiento de su ministerio. Pero, al igual que columnas, se mantendrán firmes y lo enfrentarán todo con el espíritu de humildad y sacrificio con el que ellos están investidos, en virtud de los méritos infinitos de mi Santísimo Hijo, quien les amará en las fibras más íntimas de su corazón santísimo y tierno. Durante este tiempo, la Virgen predijo: las religiosas santas del monasterio sostienen con su oración y sacrificio, como columnas fuertes y robustas, la integridad de esa casa. Son pararrayo de la justicia divina, ofendida con tantos pecados secretos y públicos. Serán poderosas para conseguir para la Iglesia, la patria y las almas, grandes bienes sin los cuales no subsistiría Quito. Desgraciado fuera Quito sin este monasterio. Las almas escogidas como apóstoles, si son activas y fervorosas, recibirán grandes bendiciones. Pero, que incautas y ociosas no quieran cumplir su sublime misión. Hablando de Quito dijo:
Dentro de poco será República Libre, y entonces se llamará Ecuador. En el siglo XIX vendrá un presidente, 24 de veras cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio en la plaza, en cuyo sitio está este mi convento. Él consagrará Ecuador al Sagrado Corazón de mi amantísimo Hijo, y esta consagración mantendrá la religión católica en los años posteriores, que serán aciagos para la Iglesia. En esos años la masonería, esa maldita secta, tomará en sus manos el poder civil y habrá cruel persecución a las comunidades religiosas, pero en este monasterio el triunfo será nuestro. En el siglo XIX será proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, y en el siguiente el dogma de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma. 25. Escasearán las vocaciones sacerdotales, y cuántas vocaciones religiosas perecerán, por falta de formación. Aunque no faltarán sacerdotes, santos en el clero regular, mas en el secular se afianzarán menos en su vocación. El clero secular estará muy lejos de su ideal, porque los sacerdotes volverán descuidados en sus deberes sagrados. Perdiendo la brújula divina, apartarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y buscarán el bienestar y la riqueza, que se esforzarán por obtener indebidamente. El desprecio que tendrán los vivientes de ese siglo por el sacramento de la penitencia. Como enraizados en el pecado tratarán de desconocerlo, para ellos nada será pecado. Los mundanos harán caso omiso de él. Los sacerdotes, unos lo mirarán con indiferencia, otros no lo administrarán, o lo harán despectivamente, alejando a las almas de él. El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se aprobarán inicuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal, y propagándose la generación de hijos mal nacidos y sin la bendición de la Iglesia, irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano. El sacramento de la extremaunción, por ese tiempo, en el que faltará en esta pobre patria el espíritu cristiano, será poco acatado y muchas personas morirán sin recibirlo, ya por descuido de las familias, o como por un malentendido afecto hacia sus enfermos. El sacramento del orden será ridiculizado, oprimido y despreciado. El diablo tratará de perseguir a los ministros del Señor en todo lo posible. Él hará el trabajo con cruel y sutil astucia, para desviarlos del espíritu de su vocación y corromper a muchos de ellos. Estos sacerdotes depravados, que escandalizarán al pueblo cristiano, traerán el odio de los malos católicos y de los enemigos de la Iglesia Católica Romana y la caída de todos los sacerdotes de la Iglesia Apostólica. ¡Ay! Cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía. Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Por lo tanto, recen con insistencia sin cansarse y lloren con lágrimas amargas en el secreto de su corazón. Imploren a nuestro Padre Celestial, pidiendo que ponga fin a tan malvados tiempos por el amor del corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo y de su preciosa sangre derramada con tanta generosidad. Él podría tener piedad de sus ministros, poniendo fin a aquellos tiempos ominosos, y enviando a la Iglesia al prelado que restaure el espíritu de sus sacerdotes. Mi Hijo Santísimo y yo amaremos a este Hijo predilecto con un amor de predilección, y le haremos el regalo de una capacidad poco común, humildad de corazón, docilidad a la inspiración divina, fortaleza para defender los derechos de la Iglesia, y un corazón compasivo, para que, como otro Cristo, Él ayude a los grandes y pequeños, sin despreciar a las almas más desafortunadas que piden por luz y consejo en sus dudas y dificultades. En sus manos se colocarán la balanza del santuario, para que todo sea pesado con la debida medida, y Dios sea glorificado. Nuestra Señora continuó: es la noche oscura de la Iglesia. Muchos perderán su espíritu por la falta de un prelado y padre que vele con amor, suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Son necesarias muchas oraciones para que Dios ponga fin a tan aciagos tiempos, enviando a quien restaurará la Iglesia y el espíritu de sus sacerdotes. Estará dotado de una rara capacidad, de gran humildad, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia. Será de corazón tierno y compasivo. Para la venida de este restaurador, hará contrapeso la tibieza de las almas consagradas a Dios. Igual responsabilidad tendrán de que el maldito Satanás se apodere de estas tierras. Todo lo conseguirá por tanta gente sin fe, que como una nube negra oscurecerá el cielo limpio de la República consagrada al Sagrado Corazón de Jesús.
entrando con ellos todos los vicios, y viniendo por ellos toda clase de castigos, hambre, pestes, pendencias, apostasía, la tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso retrasará la llegada de este prelado y padre. Esto, entonces, será la causa de la maldición del diablo que tomará posesión de esta tierra, donde alcanzará sus victorias por medio de un extranjero sin fe. Tan numerosas que, como una nube negra, se oscurecerán los cielos puros de la entonces república consagrada al Sagrado Corazón de mi Divino Hijo. Con esta gente, todos los vicios van a entrar, lo que atraerá a su vez todo tipo de castigo, tales como plagas, hambrunas, luchas internas y conflictos con otras naciones. Y la apostasía, la causa de la perdición de tantas almas tan queridas por Jesucristo y por mí. Con el fin de disipar esta nube negra que impide a la Iglesia de disfrutar el día claro de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa que verá el derramamiento de sangre de compatriotas y extranjeros, de sacerdotes, seglares y religiosos. Esta noche será la más horrible, ya que, humanamente hablando, el mal parecerá triunfar. Esta, pues, marcará la llegada de mi hora, cuando yo, de una manera maravillosa, destronaré a los soberbios y maldeciré a Satanás, pisoteándolo bajo mis pies y atándolo en el abismo infernal. Así, la Iglesia y el país estarán finalmente libres de su cruel tiranía. B. La quinta razón de que la lámpara se haya extinguido. Debido a la dejadez y descuido de las personas que tienen cuantiosas riquezas, que verán con indiferencia que la Iglesia estará siendo oprimida, perseguida en su virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente las riquezas en la destrucción del mal y en la restauración de la fe. Y también, debido a la indiferencia de la gente al permitir que el nombre de Dios se extinga progresivamente y la adhesión al espíritu del mal, entregándose libremente a los vicios y pasiones. ¡Ay, mi hija predilecta! Si se te hubiera dado para vivir en esa época tenebrosa, morirías de pena al ver todo lo que les he revelado que tendrá lugar. Pero mi Hijo Santísimo y yo tenemos un amor tan grande por esta tierra, nuestra herencia, que deseamos, incluso ahora, la aplicación de tus sacrificios y oraciones para acortar la duración de tal terrible catástrofe. La Madre Mariana cae inconsciente por los males que vio de esos tiempos, las hermanas la encontraron como si estuviera muerta y todos los esfuerzos, tanto de ellas como del médico, para devolverle la consciencia, fueron inútiles. 2 días después abrió los ojos y animó a sus hermanas comunicándoles que aún quedaría con ellas un poco más de tiempo. Última aparición, el 8 de diciembre de 1634. En la noche del 8 de diciembre de 1634, se le apareció por última vez la Virgen a la Madre Mariana, acompañada de nuevo por los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Después de muchas revelaciones, Nuestra Señora concluyó: mi culto, bajo la consoladora invocación de el buen suceso, en la casi total corrupción del siglo XX, será el sostén y salvaguardia de la fe. Con esta advocación quiero hacer en los siglos prodigios en lo espiritual, así como en la esfera temporal, porque es la voluntad de Dios reservar esta advocación y el conocimiento de tu vida para ese siglo, cuando la corrupción de las costumbres será casi general, y la preciosa luz de la fe casi se haya extinguido. San Luis María Griñón de Montfort. Luis María Griñón de Montfort 26. Nació el 31 de enero de 1673 en Montfort-la-Canne, hoy Montfort-sur-Meu, cerca de Rennes, en la Bretaña francesa. Murió en Saint-Laurent-sur-Sèvre el 28 de abril de 1716. Beatificado en 1888 por León XIII y canonizado en 1947 por Pío XII. Juan Pablo II se reconoció deudor de Luis María Griñón de Montfort al adoptar, como lema episcopal Totus Tuus, fórmula de consagración a María del fundador francés y uno de sus lemas marianos. Su obra literaria comprende varias obras mayores y numerosos cánticos populares de temática religiosa. Entre sus obras, 27, quizás la más destacada sea Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. 28. La misión de María en el fin de los tiempos. En el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, San Luis María Griñón de Montfort nos habla de la misión de María en el fin de los tiempos. 114.
Preveo que surgirán bestias enemigas que bramarán furiosas intentando destrozar con sus diabólicos dientes este pequeño escrito, o al menos sepultarlo en el silencio de un cofre, a fin de que no aparezca jamás. 29. Y también atacarán y perseguirán a los que lo lean y pongan en práctica. Pero, ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Dios y María, de uno y otro sexo, para combatir al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos, más que nunca peligrosos, que van a venir. 49. Por María comenzó la salvación del mundo, y por María debe consumarse. María no se manifestó casi en el primer advenimiento de Jesucristo. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, a fin de hacer por ella que sea conocido, amado y servido Jesucristo. 50. Dios quiere, pues, descubrir y manifestar a María como la más perfecta obra de sus manos en estos últimos tiempos. Así como fue el camino por donde Jesucristo vino por primera vez a nosotros, lo será también cuando venga por segunda vez, aunque del mismo modo, María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia, en estos últimos tiempos. En misericordia, para reducir y acoger amorosamente a los pobres pecadores y extraviados, que se convertirá y volverán a la Iglesia católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, maometanos, judíos, incrédulos endurecidos, quienes se revolverán terriblemente para seducir y hacer caer por promesas y amenazas a todos los que sean contrarios. Finalmente, debe resplandecer en gracia, para animar y sostener a los soldados valientes y fieles servidores de Jesucristo, que combatirá por sus intereses. María, en fin, debe ser terrible al demonio y sus secuaces, como un ejército ordenado en batalla, principalmente en estas últimas edades. Y esto porque, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, y menos que nunca, para perder almas, redoblado diariamente sus refuerzos y sus combates, suscitado inmediatamente nuevas persecuciones, y tenderá terribles emboscadas a los servidores fieles y a los verdaderos hijos de María, a quienes vence más difícilmente que a los demás. 51. De estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que se aumentarán diariamente hasta el reinado del Anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios lanzada contra la serpiente en el paraíso terrenal, que aquí es oportuno explicar para gloria de la Santísima Virgen. Salvación de sus hijos y confusión de Satanás. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, y entre tu linaje su linaje. Ella quebrantará tu cabeza, cuando tú la hieras en el talón. Génesis 3, 14, 47. He dicho que esto acontecerá especialmente al fin del mundo, y bien pronto, porque el Altísimo con su Santísima Madre deben suscitar grandes santos, que excederán tanto más en santidad a la mayor parte de los demás santos, cuanto sobresalen los cedros del Líbano entre los arbustos, como le ha sido revelado a un alma santa, cuya vida ha sido escrita por un gran servidor de Dios. 1. Por la Santísima Virgen Jesucristo ha venido al mundo, y por medio de ella debe también reinar en el mundo. 13. La Divina María ha estado desconocida hasta ahora, y que es una de las razones por las cuales Jesucristo no es conocido como debe serlo. Sí, pues, como es cierto, el reino de Jesucristo ha de venir al mundo, no será sino consecuencia necesaria del conocimiento del reino de la Santísima Virgen María, que lo trajo al mundo la primera vez y le hará resplandecer en la segunda venida. 158. Y si mi amable Jesús, con toda su gloria, viene otra vez al mundo, como es cierto que ha de venir, para reinar en él, no escogerá otro camino para su viaje más que el de la Divina María, por la cual tan segura y perfectamente ha venido por primera vez. La diferencia que habrá entre una y otra venida es que la primera fue secreta y oculta, y la segunda será gloriosa y resplandeciente. Pero las dos perfectas, porque las dos quedarán realizadas por María. He aquí un misterio que no se comprende todavía. Enmudezca aquí toda lengua. En su libro El secreto de María, 58. Así como por María vino Dios al mundo la vez primera en humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por María vendrá la segunda vez, como toda la Iglesia lo espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo y cuándo?
¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura. 59. Pero todavía debe creerse que al fin de los tiempos, y tal vez más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por los cuales esta divina soberana hará grandes maravillas en la tierra, para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo, su Hijo, sobre el corrompido mundo. Y por medio de esta devoción a la Santísima Virgen, que no hago más que descubrir a grandes rasgos, empequeñeciéndola con mi miseria, estos santos personajes saldrán con todo. 13. Sí, pues, como es cierto, el conocimiento y el reino de Jesucristo llegan al mundo, ello no será sino continuación necesaria del conocimiento y del reino de la Santísima Virgen, que lo dio a la luz la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. San Luis María identifica parusía y reino de Cristo. Acordaos, Señor, de esta comunidad en los efectos de vuestra justicia. Es tiempo de hacer lo que habéis prometido hacer. Vuestra divina ley es transgredida, vuestro evangelio abandonado. Los torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y hasta arrastran a vuestros servidores. Toda la tierra está desolada. La impiedad está sobre el trono. Vuestro santuario es profanado, y la abominación está hasta en el lugar santo. ¿Dejaréis todo, así, en el abandono, justo Señor, Dios de las venganzas? ¿Llegará a ser todo, al fin, como Sodoma y Gomorra? ¿Os callaréis siempre? ¿No es preciso que vuestra voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y que venga vuestro reino? ¿No habéis mostrado de antemano a algunos de vuestros amigos una futura renovación de vuestra Iglesia? ¿No deben los judíos convertirse a la verdad? ¿No es eso lo que la Iglesia espera? ¿No os claman justicia todos los santos del cielo? ¿Vindica? ¿No os dicen todos los justos de la tierra, amén, venid domine? Todas las criaturas, hasta las más insensibles, gimen bajo el peso de los innumerables pecados de Babilonia y piden vuestra venida para restablecer todas las cosas. Sor, de la Natividad, de Bretana. Un día, cuando estaba orando ante el Santísimo Sacramento, el Señor me mostró que el rey sería ejecutado. Le supliqué que no lo permitiera. Mis oraciones eran demasiado débiles. La segunda venida. ¡Ay, ay, ay del siglo pasado! Esto es lo que Dios quería mostrarme en su luz. Comencé a mirar a la luz de Dios. El siglo comenzará en 1800. Vi con esta luz que el juicio no estaba allí, y que no sería el último siglo. Consideré bajo esta misma luz el siglo XX hasta el final, para ver positivamente si sería el último. Nuestro Señor me hizo conocer, y al mismo tiempo me preguntó si sería a fines del siglo XX o en el XXI. Pero lo que vi es que si el juicio llegaba al siglo XX, vendría solo hacia el final, y que si el mundo cruza este siglo, las 2 primeras décadas del siglo XXI no pasarán, sin que el juicio venga, como lo vía la luz de Dios. 31. El juicio general está cerca, y mi gran día está por venir. ¡Ay, qué dolor traerá su llegada! ¿Cuántos niños perecerán antes de nacer? ¿Cuántos jóvenes de ambos sexos serán aplastados por la muerte en el medio de su vida? Los niños lactantes perecerán con sus madres. Ay de los pecadores que aún vivirán en pecado sin arrepentirse. Un día me encontré a mí misma en una vasta llanura a solas con Dios. Jesús se me apareció desde lo alto de una pequeña colina, mostrándome un hermoso sol en el horizonte, y me dijo con tristeza: «El mundo está muriendo y el tiempo de mi venida se acerca». Cuando el sol está a punto de ponerse, uno sabe que el día está por terminar y que la noche caerá pronto. Los siglos son como días para mí. Mira este sol, ve lo mucho que aún tiene que viajar y estima el tiempo que queda en el mundo. Miré fijamente y me pareció que el sol se ponía en aproximadamente 2 horas. Jesús dijo: no hay que olvidar que esas no son milenios, sino solo siglos, y son pocos en número. Pero comprendí que Jesús reservó para sí mismo el conocimiento del número exacto y no quise preguntarle más. Me bastó conocer que la paz de la Iglesia y la restauración de la disciplina
Iban a durar un tiempo razonablemente largo. 31. Vida y revelaciones de Hermana de la Natividad, volumen 4, páginas 125-126. Antes de la llegada del Anticristo. Antes de que llegue el Anticristo, el mundo será afligido por sangrientas guerras. Los pueblos se levantarán contra los pueblos. Las naciones, a veces unidas, a veces divididas, lucharán a favor o en contra del mismo partido. Los ejércitos chocarán terriblemente y llenarán la tierra de asesinatos y matanzas. Estas guerras intestinas y extranjeras causarán enormes sacrilegios, profanaciones, escándalos, males infinitos. Los derechos de la Santa Iglesia serán usurpados. Recibirá grandes aflicciones. Además que puedo ver que la tierra será sacudida en diferentes lugares por terremotos espantosos. Veo montañas enteras agrietándose y separándose con un terrible estruendo. Uno sería feliz si pudiese escapar con no más que una herida, pero no veo salida de estas enormes montañas, torbellinos de humo, fuego, azufre y alquitrán que reducen pueblos enteros a desgarros. Todo esto y otros miles de desastres deben llegar antes que el hombre de pecado, Anticristo. Unos años antes de la venida de mi gran enemigo, Satanás despertará falsos profetas que anunciarán al Anticristo como el verdadero Mesías prometido y destruirá todos los títulos del catolicismo. Aumentará el número de hijos del Anticristo y disminuirá el número de los predestinados. Esta reducción se hará por el gran número de elegidos que el Señor atraerá hacia él para salvarlos de las terribles azotes que golpeará a la Iglesia. El gran número de mártires, que disminuirá grandemente el número de los hijos de Dios en la tierra, pero la fe será fortalecida en aquellos a quienes la espada no ha cosechado, por la multitud de apóstatas que renunciarán a Jesucristo para seguir el curso de su enemigo. Será la más fatal de las herejías. La fe experimentará una nueva expansión. Ciertas órdenes religiosas renacerán, en pequeño número. Otras serán fundadas y su fervor será grande. La mayoría de estas órdenes durarán hasta el tiempo del Anticristo, bajo cuyo reinado todas las comunidades sufrirían el martirio, serán aplastadas y destruidas. Luego anunció un nuevo asalto a la Iglesia, por una herejía interna. El espíritu de Satanás levantará ligas, asambleas y sociedades secretas contra la Iglesia. La Iglesia condenará primero su doctrina. Entonces, los siervos de Satanás se esconderán en las sombras y producirán muchas obras que harán mucho daño. Todo pasará en silencio, envuelto en un secreto inviolable. Será como un fuego ardiendo bajo, sin ruido, y que se extenderá poco a poco. Será aún más grave y peligroso para la Santa Iglesia que no sabrá de estos fuegos. Algunos sacerdotes verán el humo de este fuego maldito. Se levantarán contra aquellos en los que notarán singularidades de devoción que difieren de las buenas costumbres de la Iglesia. Tenga cuidado de no ser descubierto. No digamos de qué se trata y cuál es nuestro secreto. Aparentemente, seamos sumisos como niños pequeños sin defensa. Acerquémonos a los sacramentos. No discutamos, sino actuemos con paz y dulzura. Cuando vean que han ganado un gran número de discípulos, tantos como un gran reino, entonces estos lobos arrebatadores saldrán de sus cuevas, vestidos con pieles de ovejas. Oh, la Santa Iglesia tendrá que sufrir. Ella será atacada por todos lados, por extraños a ella misma, pero también por sus propios hijos, que, como las víboras, le arrancarán las entrañas y se pondrán al lado de sus enemigos. En el principio mantendrán escondida su ley maldita. Esta ley será aprobada por todos sus cómplices, pero solo saldrá unos años antes de la llegada del Anticristo. Veo en Dios que los sacerdotes se asombrarán ante tal cambio que ha ocurrido sin más sermones que de costumbre. Sin embargo, los ministros del Señor, más iluminados con el Espíritu Santo, serán confundidos con el miedo, en la incertidumbre de cómo se volverá. ¡Oh Dios! ¿En qué agitación veo la Santa Iglesia, cuando de pronto percibe el progreso de estas impías personas, su extensión y el número de almas que han atraído a su partido? Esta herejía se extenderá hasta el punto de que parecerá que envuelve a todos los países y estados. Ninguna herejía habrá sido tan fatal. Para tener éxito, estos seguidores afectarán primero un gran respeto por el Evangelio y la catolicidad. Incluso harán aparecer libros de espiritualidad. Así que no dudamos de su santidad. En un espíritu de curiosidad, la gente que está vacilando en la fe se dejará ir a una pizca de saber lo que está sucediendo en estas novedades de la religión.
Nunca hemos visto tanto engaño bajo un color religioso. Estos hipócritas altaneros harán buenos discursos para atraer a las almas vanas y curiosas. Corren a todas estas novedades y se dejan atrapar más fácilmente que los peces en las redes. Para evitar tantas desgracias, será necesario, con la ayuda de la gracia, unirse inviolablemente a la fe. Siempre será necesario recordar sus primeras creencias, para que la santa ley de Jesucristo permanezca, hasta el último aliento, el apoyo y la regla de conducta. Por el amor de Dios, será necesario rechazar estas singularidades extraordinarias.